¿cuántos empleados vas a tener en 5 años? Tu empresa, ¿cuántos va a tener? Fíjense que muchas veces nosotros hacemos hincapié en las máquinas que necesitamos para producir más, o qué infraestructura vamos a necesitar para producir más, o dónde vamos a poder conseguir la maquinaria que nos permita acceder a... Pocas veces pensamos en la infraestructura de gestión. Nosotros tenemos que pensar siempre que cuando hablamos de recursos, los recursos materiales son una parte y los recursos humanos son otra. Y en los recursos humanos muchas veces se esconde o aparece esta necesidad del conocimiento. El conocimiento en la empresa es súper importante y no siempre le vamos dando el espacio que requiere en la gestión, en el análisis de la gestión, de cómo trabajarlo. Entonces, acá se nos aparecen dos grandes cuestiones. Si yo quiero que mi empresa crezca a futuro, tengo que entender qué personas la van a integrar. Y acá es una cuestión de análisis desde vital. ¿Dónde voy a estar yo en 5 años? ¿Dónde voy a estar yo en 10 años? En 10 años, ¿yo voy a querer seguir trabajando con la misma intensidad con la que estoy trabajando hoy? La persona que dirige la empresa en 10 años, ¿va a seguir trabajando de la misma manera? ¿O va a pretender estar trabajando menos? Porque si va a pretender estar trabajando menos, necesito que alguien ya empiece a pensar quién va a ocupar su lugar. Entonces necesito empezar a planificar ese ascenso. Si la persona que hoy es operaria, el día de mañana, dentro de 5 años, va a ser jefe, necesito ya empezar a trabajar en darle las herramientas para que esa persona se convierta en jefe. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros asumimos, este es un muy buen empleado, con este empleado puedo contar, pero este empleado, que hoy es muy buen empleado, va a ser un buen jefe, va a ser un buen líder, va a tener capacidades de liderazgo, va a tener capacidades blandas y no blandas, capacidades duras y blandas, como para poder llevar a la empresa al lugar donde quiero. Entonces, el empezar a pensar de esta manera me va a empezar a decir, bueno, mirá, yo a esta persona para que llegue hasta acá la tengo que capacitar. ¿En qué la tengo que capacitar? ¿En qué es buena y qué le falta? Entonces, a partir de ahí, yo tengo que empezar a programar de algún modo una suerte de plan de gestión o plan de vida, si vos querés, en la empresa. Entonces, lo que tengo que pensar en las empresas familiares, hay que pensarlo también respecto de la familia. ¿Quiénes son los integrantes que van a estar hoy y cuáles van a estar en el futuro? Nosotros pensamos tanto, tenemos tanto tiempo pensando en los problemas de hoy, que me falta esto, que los problemas con este proveedor, que no pensamos en cómo vamos a enfrentar estos problemas en el día de mañana. Entonces, acá se nos conviene partir el problema en dos. En las empresas familiares, primero entender quiénes son los miembros de la familia con los que puedo contar. Y acá volvemos a algo que hablamos en las clases anteriores. Una cosa es lo que la empresa necesita y otra cosa es lo que la familia necesita o lo que sus miembros necesitan. ¿Mi hijo necesita participar en la empresa? ¿O soy yo el que quiere que mi hijo participe en la empresa? ¿La empresa necesita que mi hijo participe? ¿O le da exactamente igual que sea mi hijo o cualquier otro? Entonces ahí es donde tenemos que empezar a pensar. Bueno, en mi familia, ¿quiénes van a estar y en qué posiciones van a estar? Si van a estar en tales posiciones, necesito empezar a hacer un plan de trabajo para que lleguen a esas posiciones con los conocimientos adecuados. Si tienen que llegar a esas posiciones, tengo que llegar con un acuerdo, un protocolo de familia, hablamos en la última clase, que me diga quiénes van a interactuar y de qué manera van a interactuar de los miembros de la familia en la empresa y qué rol van a ocupar en esa empresa que, como decíamos en la última clase, ya debería tener la gestión profesionalizada, ya debería tener una gestión armada.
De manera similar, tengo que empezar a trabajar con mis empleados. ¿Cuáles son los colaboradores que son vitales o se van a convertir en vitales en los próximos 5 años, en los próximos 10 años? Entonces, el ejercicio que yo debiera hacer es decir, ¿dónde está mi empresa hoy y dónde va a estar mañana? ¿Cuál es la posición que ocupa hoy yo? ¿Cuál es la posición que ocupan cada uno de los directivos de la empresa? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Y cuáles son las responsabilidades que aspiro a que tengan en el día de mañana, en 5 años, en 10 años, en el tiempo en que proyecte mi empresa? Si yo tengo que proyectar un incremento en la cantidad de empleados, tengo que preguntarme, ¿quién va a ser el jefe de esa gente? ¿Yo estoy dispuesto a trabajar tanto más para cubrir todas estas posiciones? Entonces, la distancia que hay entre la empresa que quiero tener y la empresa que tengo hoy es el plan en el que tengo de trabajar con cada uno de mis colaboradores. Ahí tengo que elegir un grupito. Siempre es muy importante tener un grupito de colaboradores de entre 5 y 10, no más. Entre 5 y 10. Muchas veces los empresarios son bastante, en Argentina decimos, agarrados. Cada discusión de sueldo, no, pero porque esto... Y nosotros en la discusión de sueldos, de nómina, de salarios, con estos 5 o 10 personas, no tenemos que pensar en el hoy, tenemos que pensar en el hoy y en el mañana. Si yo tengo un recurso que es vital para mi compañía, tengo que pensar en él hoy, mañana y dentro de 10 años. Cuando él quiere empezar a trabajar menos, ¿cuál va a ser su situación en la empresa? Tengo que yo armarle esa carrera, sobre todo en el día de hoy donde los recursos son tan volátiles. Hoy aparece un empleado que aparece acá, mañana se quiere ir, se va a otro trabajo y se va a Tailandia a trabajar. Yo tengo que pensar un plan para mantener esos empleados en mi organización. Tengo que de algún modo tentarlos, de algún modo ofrecerles un plan de carrera que vaya en línea con el plan de crecimiento de mi empresa. No estoy hablando de todos los empleados, estoy hablando de un poquito, es un grupito, 5 empleados. Yo tengo que entender que tan importante como la infraestructura material es la infraestructura de gestión humana. Las personas sobre las que voy a ir asentando la organización necesitan tener un plan de carrera. Necesito alinear su plan de vida personal con su plan de carrera, con el plan que tiene la empresa. Y ahí hay herramientas para brindar. Yo puedo darle herramientas de capacitaciones, puedo pagarle un posgrado, puedo pagarle una maestría y te dirán, bueno, pero le pago el posgrado y después se van a ir. Bueno, primero tenés que pensar si preferís que se quede la gente no capacitada o asumir el riesgo de capacitar a alguien que eventualmente se puede ir. Segundo, también podés pensar que hay herramientas y recursos. Yo puedo decirles, bueno, mira, yo te pago un posgrado a cambio de que vos te quedes los próximos 5 años en la compañía. Si vos te vas antes de los 5 años de la compañía, tenés que reintegrarme lo que te aportamos. Y punto. Pero tengo que trabajar activamente con mis empleados en cuáles son las capacidades que tienen que desarrollar para el crecimiento que yo planifico de la empresa en los próximos años. Entonces, desde ahí tengo que empezar a decir, bueno, ¿cuáles son los miembros de la familia? ¿Cuáles son los colaboradores que voy a tener? ¿Y en qué vamos a trabajar? Y ahí vuelvo a un punto. Nos conviene aquí ser mezquinos con la nómina, con el salario. Pensemos en grande. Pensemos que así como invertimos más en una máquina que es importada y que es mejor porque tiene ciertos beneficios, lo mismo tengo que invertir más en mejores empleados.
Mis mejores colaboradores serán mis mejores aliados. Y así tengo que ir planeando un plan de ascenso y un plan de retiro, un recambio. Las empresas familiares suelen quedar atrapadas en que nadie se puede retirar. Hay tanta información, tanto conocimiento concentrado en poquitas personas, en el fundador, en esos 4 primeros colaboradores que ayudan, que si se va uno es un lío para la empresa. Tengo que trabajar hoy en ese problema. Tengo que trabajar hoy en pensar cómo los voy a reemplazar. Tengo que pensar hoy qué les voy a ofrecer cuando se quieran ir, para que de algún modo puedan ayudarme a capacitar a los que vienen detrás. La planificación de los recursos humanos es tan importante como la planificación de los recursos materiales. Sin embargo, solemos poner muchísima más atención, incluso en nuestros flujos económicos, en la planificación de las inversiones materiales. Y asumimos que los recursos humanos, aunque los crezcamos aritméticamente, no los hacemos crecer proporcionalmente. Necesitamos trabajar en un plan de sustentabilidad, no solo para la empresa, no solo para la familia, sino también para el crecimiento de nuestros colaboradores.